que enseñemos a nuestros familiares que ese día es día del Señor. Por eso me extraña mucho, hay algunos hermanos, digo hermanos, ¿verdad?, que vienen una vez al mes, o vienen un día y después le veo en 2 o 3 meses otra vez. Yo no sé qué piensan. Y vos le preguntás ¿y vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano, amo a Dios. Y yo no entiendo. No entiendo, ¿verdad? O si hay acá algunos que entienden, me explican, por favor. ¿Qué pasa con esa persona, verdad? Porque si yo digo que amo a Dios, que le adoro, yo anhelo reunirme con los que invocan al Señor. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que yo quisiera que cada uno de ustedes se convierta en un transmisor de esa verdad. Un transmisor de esa verdad. Yo no puedo faltar a la casa del Señor, a menos que sea una situación sumamente urgente y accidental, ¿verdad? No puedo faltar. Porque ahí está mi amor, mi devoción, mi adoración al Señor. Quiero avisar que los hermanos que están cuidando Arazapé, que es el distrito de San Miguel Misiones, hoy están allá. Está con Fabián Ayala y el pastor Ananías y Carlitos. Isaías también, que él cuida a los niños. Y el hermano Nicolás Sanabria, él contrajo nuevas nupcias y está cuidando su nueva casa. Ya pronto va a estar con nosotros o va a ir enviado también a misiones. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Biblias de papel. Yo siempre dije, es mejor. Algunos me dicen, no, yo tengo en mi celular. No es bueno eso. Porque así como aparece, desaparece. En cambio, la Biblia de papel, yo lo llevo. A los hermanos del siglo XIX, en Inglaterra, Escocia, se le conocía como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Vamos a abrir en 1 de Corintios. Corintios, como siempre, yo quiero interactuar con ustedes. Juancito, Corintios, ¿después de qué libro está? Romanos. Los hermanos te salvaron, Juancito. ¿Y antes de qué libro? Gálatas. Tenemos que aprender. Este es nuestro manual. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, no nos dejaba entrar la profesora si no llevábamos el manual. Y el manual del cristiano es este. Y entonces tengo que dominar el manual. Dominar el manual. 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a meditar en este pasaje que tiene tantas lecciones tan buenas para nosotros. Vamos a leer en forma
antifonal. Ya mis amigos allá en el fondo ya me están... No, pero está bien, estamos... 1 Corintios capítulo 10, desde el 1 al 16, y vamos a leer en forma alternada. Le decía a un hermano también, amigo, los hermanos tienen que ser nuestros amigos. Yo tengo muy pocos amigos que no son cristianos. La mayoría de mis amigos son creyentes en Cristo, discípulos, porque es así. Así debe ser. Tenemos que ser amigos de los hermanos. Comenzamos entonces. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ustedes, por favor, versículo. Otra vez vamos a leer. Vamos a tratar de leer todos juntos. Porque la iglesia no es solamente salva tu alma. Ese es el principal objetivo de la iglesia. Pero la iglesia también es formadora. ¿Entiende qué es formadora? Decía un hermano en nuestro dulce idioma guaraní, la iglesia. ¿Ve? La iglesia tiene que ser transformadora. Tiene que cambiar. El hecho de estar con el Señor, el hecho de estar entre hermanos, esto me tiene que elevar de nivel, elevar de actitud, elevar de pensamiento, elevar de visión. Porque la iglesia es la asamblea de los santos. Y yo no quiero tener en la asamblea de los santos algunos mediocres. Yo quiero que todos seamos excelentes. ¿Por qué excelentes? Porque nuestro Dios es excelente, ¿sí o no? O nuestro Dios es mediocre. Excelente. Entonces yo tengo que parecerle a Él. Tengo que parecerle a mi líder. Él es el líder. Ayer va. ¿Verdad, Albertito, ingeniero? Él es nuestro líder. Nuestro único líder, mamá. Nuestro único líder, Jesús. Y yo debo parecerle a Jesús cada vez más. Bueno, comenzamos otra vez entonces. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ustedes. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ustedes. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y terminamos todo con el versículo 12. Así que piensen, estar firme, mire que no caiga. Vamos a volver a leer el 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Y siguiendo este consejo del apóstol Pablo, hoy quisiera dialogar con ustedes sobre estos cinco consejos. 5 consejos que el Señor, a través del apóstol. En primer lugar, el versículo 1 dice: todos estuvieron bajo la nube. Ustedes sabían que ¿para qué el Señor les mandó la nube a su pueblo Israel? Ellos estaban en pleno desierto del Sinaí y otros desiertos. ¿Para qué les parece a ustedes? ¿Por qué le envió la nube? Aparte de guiarles, ¿qué dijo Daniel? Cubrirle. Ustedes saben que en el desierto del Sinaí, de día hace 50 grados de calor y de noche 10 grados bajo cero. Guatana calculada. Y lo paternal que fue y es Dios, de día, porque había un calor insoportable, le mandó una nube que les dé sombra. Allí va calidad y te la de Yara. Y a la noche, como había un frío que 10 grados, le mandó, dice, una bola de fuego para calentar el ambiente. ¿Qué les parece? Nuestro Padre es un Padre amoroso, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Y con todo eso, este pueblo les falló a Dios. Ñandei Sheite. Allá va. Upei Sheite, gracias. Porque nos parece mucho ese pueblo, porque Dios, cuánto amor nos tiene. Cuánto amor. Profesor Víctor, contanos así a boca llena una demostración del amor para tu familia. La provisión diaria del morfi. Ahí ya tu la morfina. El vestido. La salud. Millones y millones dan algunos por su salud. Y nosotros tenemos salud. La salud. Millones y millones. Internet está teniendo reverbero. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios. Realmente es un Padre de misericordia. Porque a pesar de que nosotros ñande bueno pava lleva. El año de bueno pava. De repente tenemos nuestra chiripiorca. O se juntan los cables y hacemos hoy con la cortocircuito. Y Dios lo mismo, dice la palabra, hace salir su sol y llueve sobre justos e injustos. Qué bueno es el Señor. Y dice, todos estuvieron bajo la nube. Eso significa que Dios a todas esa gente, a todos por igual. A todos por igual, gracias. Dios los tuvo en cuenta. Dios les tuvo en cuenta. Y todos pasaron el mar. ¿Y qué mar fue, Miriam, el que pasaron? ¿Qué mar? Atlántico, Pacífico, Índico, Adriático, El Mar Rojo.
El Mar Rojo es inmenso, hermano. No se ve la otra punta. Yo estuve en la costa de Berseba, creo. No se ve el otro lado. El Mar Rojo. Y los hizo pasar en seco. Abrió. ¿Ustedes se imaginan que de repente se te abra el mar en dos? Es extraordinario. Dicen los estudiosos que ni la mayor ciencia de ingeniería actual no es capaz de hacer lo que el Señor hizo con un abrir y cerrar de ojos. Imposible. Y eso que el hombre hoy en día, en el siglo XXI en que vivimos, hacen pero portentos de la ingeniería, pero es incapaz. El agua es indómita, ustedes saben eso. El agua es indómita. Difícil atajar el agua. Cuando se te viene encima, o corre o no hay otra. El tema de las inundaciones, de los ríos cuando se desbordan, increíble. Y dice que el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. Y cuando el último israelita pasó al otro lado y ya el ejército egipcio ya venía ya pisándole los talones, se vuelve a cerrar el mar. Qué desesperación, ¿verdad? Y ahí murieron todo el ejército del faraón y todo su séquito. Hasta ese punto nos ama el Señor. Amén. ¿Estás consciente de su amor? ¿Estás consciente de su cuidado que tienes? Algunos parecería que no se define, ¿verdad? El Señor me ama a mí así como soy. A pesar de lo falluto que soy, Dios me ama. Y ese amor que siento por Él y que siento de Él hacia mí, me debe llevar a ser obediente cada día más. Amén. Seguimos. Todos estuvieron bajo la nube, bajo la bendición del Señor. Imagínense, no querían que se quemen estos israelitas, no querían que pase calor. Y todos pasaron el mar, por el mar. Eso significa el mar, cuando dice pasaron bajo el mar, eso es, hicieron pacto. Ustedes saben que el pacto, cuando yo hago pacto con una persona, generalmente tiene que haber sangre de por medio. Dani Fleitas, hijo, ¿cuál es tu pacto con Dios? ¿Cuál es la señal de pacto? Vos sos maestro de escuela dominical, sos profesor, sos nambena luego. Explícanos. Es el pacto. Jesús al levantar la copa en la última cena dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto feneció con la cruz. Ahí terminó. Dice que se rompió el velo en dos. Ahí terminó. Opa, antiguo pacto. Y se inicia un nuevo pacto. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ustedes saben mucho, hermano. Ustedes saben mucho. He estado en iglesias donde solamente Juan 3:16 a el asunto. Dice Pablo que tenemos que saber lo que creemos. Si te pregunta un inconverso o tu misma familia, ¿y por qué te vas a la iglesia? ¿Por qué tanto fanatismo? Algunos nos dicen, partida, fanático partida. Y Dios nos da fuerzas al que no tiene ningunas. Y estas reuniones
el encontrarme con los hermanos, el encontrarme con cada uno de ellos me alienta, me respalda, me anima. Por eso que no tenemos que faltar en las reuniones. Amén. Sigamos. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Moisés es uno de los más grandes líderes y es nuestro principal prócer. Moisés, el gran líder. Él se crió en palacio. Ustedes saben, tenía la mejor educación de su tiempo. Le tomó como su hijo la hija del faraón. Por supuesto, al ser hija del faraón, al ser hijo del faraón, le dio las mejores educaciones, la mejor educación de ese tiempo. Y Egipto era la mayor cultura de ese entonces que la civilización de ese entonces tenía. Y los egipcios fueron, ustedes habrán leído en historia, lo que hicieron el colegio, la universidad, que la cultura egipcia era una cultura muy importante. Especialmente se destacaron en ingeniería, en matemáticas, por eso el libro de Baldor y compañía, los que hicieron el colegio y otros más, van a recordar. Ahí aparecen unas pirámides, una cantidad de cosas, porque los egipcios eran muy avesados, adelantados en todo lo que es cálculo. ¿Ustedes se imaginan? Las pirámides eran moles de piedra. ¿Y cómo llevaron hasta un lugar? ¿Cómo alzaban esa piedra? ¿Cómo calculaban? Eso es extraordinario, hermano. Puede ser que hoy en las computadoras seamos, pero yo considero que no tiene nada que ver con lo que nuestros antepasados, especialmente los egipcios, hacían. Tremendo, tremendo. Y dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, en la presencia del Señor, que es la nube, representa la nube, y en el mar el pacto que nosotros hacemos. ¿Y qué significa el pacto para nosotros hoy? ¿A quién le pregunta? ¿Quién quiere contestar? ¿Cuál es nuestro pacto que hacemos hoy? Hasta hoy está el pacto, ¿eh? Hay una separación, hay una unidad entre esas dos personas. Sí. Que hacen, significa, el pacto significa una unidad única entre esas dos personas. Hago medio un juramento. Un juramento que no hay separación, no existe separación. ¿Y cuál es el ejemplo de nuestro pacto hoy? Hoy en día, si yo les digo, ¿cuál es tu pacto que hiciste con el Señor? ¿Qué me dicen? Claro, Abdías. De paso quiero presentarles a Abdías. Ponete de pie, Abdías. Un aplauso para Abdías. Gracias. Abdías Coronel es un hermano de Santaní. Él viene para cursar su universidad acá, en Asunción. Y optó por reunirse y congregarse acá en Luque. Y sus padres, nosotros nos comprometimos, la iglesia de Luque se comprometió en cuidarle a él. Así que esto es un compromiso de toda la iglesia. Así que Abdías Coronel está bajo el cuidado de la iglesia. El que se quiere acercar a él, ya sea chica o muchacho, tiene que pedir permiso. Él quiere estudiar arquitectura, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Fueron bautizados, estamos en el versículo 2, en la nube y en el mar. Entonces el bautismo, vos contestaste, ¿verdad?
Juanchi? Abdías. Que el bautismo significa para nosotros el pacto. O sea, entre Dios y cada uno de nosotros, a menos que haya alguien acá que no se bautizó. ¿Hay alguien acá que todavía no se bautizó? Lo más urgente es bautizarte porque sos un filisteo. Y algunos tal vez me pregunten, ¿y qué pasa con los viejitos que a los 45 aceptan al Señor? Eso se entiende, pero si vos recibiste el mandamiento, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, depende de eso. Si tuviste tiempo para bautizarte, bautízate, porque ese es el pacto, es la señal del pacto. Porque hasta Jesús, nuestro amado Señor y Maestro, se bautizó. ¿Quién le bautizó a Jesús? Su primo hermano, Juan Bautista. Y Juan el Bautista no quería, cuando él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, bautízame, yo vengo para que me bautices. Y Juan el Bautista no quería bautizarle a su primo, pero le bautizó. Es necesario, dice Jesús, cumplir con toda justicia. Estos puntos que yo le estoy dando, hermanos, son clave. Nosotros tenemos que dominar, porque esta es nuestra ABC de nuestra doctrina. Es necesario cumplir con toda justicia. El Señor no quiere que seamos truchos, cristiano a carta cabal. Miguelito Fernández, ¿vos sos trucho o carta cabal? Carta. Amén. Así me gusta. El trucho es el que no tiene nada, no hizo pacto, y algunos esperan meses, y hermano, yo no me bautizo todavía porque tengo que prepararme. ¿Qué preparación? Creer, solamente creer. Y si no te quieres bautizar, no sos de los nuestros. Así nomás. No sos de los nuestros. ¿Verdad? Y explicarnos un poquito, porque es una palabra medio bravita. Sí, la circuncisión era la señal del pueblo judío. La señal era una señal de un pacto realmente que Dios hacía. A los 8 días se le sacaba el prepucio a los bebés, a los varones, y también a los que querían convertirse al judaísmo, o sea, abrazar la fe judía, tenían que hacer también los varones, la que se tenían que hacer al octavo día de nacer. Y eso era señal de pacto perpetuo para ellos. Y si un varón no hacía eso, no podía entrar tampoco en la congregación. Era una señal de que vos pertenecés al pueblo de Dios. Y Jesús cambió eso cuando nosotros los gentiles entramos con la circuncisión del corazón. Dice Pablo que ya no el cuerpo, sino ahora circuncisión en el corazón. Entonces, esa es la señal del pacto. Y esa señal, dice, cuando habla el Señor, hoy en día ya no hacemos la circuncisión de carne, sino hacemos circuncisión del corazón. Es sacar todo pecado. La carne en ese aspecto tiene la figura del pecado. Todo pecado, toda ñaña, toda maldad, toda culpa, todo lo malo que existe y que estamos nosotros metidos en esas cosas. Y tenemos que consagrarnos al Señor. Amén. Seguimos. Y todos, versículo 3, comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía,
y la roca era Cristo. La roca. Nosotros estamos sobre la roca. Y tienes que revisar de tanto en tanto si estás sobre la roca. Porque el que está sobre la roca, da una parábola, Jesús dice, soplaron vientos, vinieron ríos, dieron con ímpetu sobre aquella casa. Y la casa no cayó, porque estaba fundamentada sobre ¿qué? La roca. Pero el que está fundamentado sobre la arena de la costa, vienen vientos, vienen tormentas y la casa cae. ¿Qué quiere decir tormentas? Que todos vamos a pasar malos momentos. Puede ser enfermedad, persecución, no te van a entender. De tu propia casa a lo mejor te van a perseguir. Si no tienes que toda tu familia es cristiana, te van a perseguir. ¿Y por qué te vas? Mi hijo, te va a decir la abuelita, maná, pero dejó evangelio, apitebe, ya posee el evangelio ni ñandeo católico. Pesa ñanembo eva pues ñande su, ñande ru, ñande abuelita. Escucho todo algunas abuelitas, ¿eh? Algunos abuelitos. Pero bendito sea Dios, sobre la roca. Pueden venir nomás, pueden venir las tempestades, las tormentas, la persecución. Pero si tu casa está sobre la roca, está firme. Amén. Aleluya. Pero el versículo 5 no es tan bueno lo que dice acá. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se cree que más o menos 2.500.000 israelitas salieron de Egipto. Y dice de los más de ellos, quiere decir que alrededor de 2.000 y pico no agradó a Dios. Y seguidamente vamos a tocar los 5 pecados por los cuales Dios no se agradó, para tener en cuenta. Porque dice un versículo que vamos a leer también, que esto fueron escritas, dice, fue escrito todo este relato y esta historia para nuestra enseñanza. Eso mismo dice. Todo esto fue escrito en una historia tétrica, una historia lamentable, porque de los más de ellos no se agradó Dios por causa de estos 5 pecados que yo quisiera que en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vos te examines, te mires hacia adentro. No es para los otros, no, Victoria no le puede decir a Juan que a Juan deina Juan, o Juana Victoria, deina Victoria, ñatendemilas ella la pastorina. No, cada uno quiero que traguemos la palabra, mastiquemos, rumiemos y nos analicemos. Amén. Es para analizarnos. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ahí viene el primer pecado. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la codicia, hermano? ¿Qué es la codicia? ¿Quién quiere?
Gracias. La codicia es desear, anhelar, querer algo indebido, algo prohibido. La codicia es tremenda. Está muy metido en nuestra carne. Está muy metido, es cosa de la carne. Le codicio a el auto del hermano, el auto nuevo. Julio tiene un auto muy lindo y a codiciar subir el auto. U otra cosa, inclusive personas. ¿Por qué vienen los adulterios, las fornicaciones? Porque empiezan a codiciar al marido ajeno o a la esposa ajena. Ya tuvo codicia. Quiero lo indebido, lo prohibido. Esa es la codicia. Y estos israelitas empezaron a codiciar. Un ejemplo, le empezaron a hinchar al pobre Moisés. Ustedes se imaginan un solo líder y vinieron los 2.500.000 israelitas y le decían: si amigo orevare apanio, dan una. En Egipto por lo menos teníamos ajo y cebolla. Y acá, nandívera, no tenemos nada. Ni agua, vamos a morir de sed. Empezaron a plaguearse. Y le decían a Moisés, ¡pah! Y Moisés, este hombre, fue el hombre más manso de la tierra. Eso dice la palabra. Él se fue y se le plagueó a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Llegó al colmo este buen hombre de Moisés, que le dijo a Dios, seguramente tan cansado de tantas protestas, ¿verdad?, de este pueblo. Y le dijo, no, hombre, ya se cueraima, le dice a Dios. Y le dice, ráeme a mí también de la tierra. Ya, mano arriba, Señor, ya no me veima. Y Dios no le permitió. Porque cuando hay mayor privilegio, tenés una mayor responsabilidad sobre tu vida. Esto quiero que graben en su mente. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. O sea que si tú alcanzaste la salvación, si tú alcanzaste el favor de Dios, tenés mayor responsabilidad. Si vos conocés la palabra, pero todavía vivís ahí o te haces en embotabú y te vas. Y si la palabra en guaraní nos da en el clavo. Ñembotabú. ¿Qué quiere decir ñembotabú? Hacerse el tonto, hacerse el loco, hacerse el tabuzo. Pero hacerse nomás. ¿Sabe, Gina? ¿O entiende página la paraguayo? Ñembotabú, ¿entiendes? Y nosotros creemos que eso le hacemos pasar a Dios. No le hacemos pasar nada. Él escudriña y el Espíritu Santo dice que escudriña los corazones. Es mejor que le diga, Señor, yo soy así. Perdóname, Señor, yo me hice ñembotabú. No te quise obedecer. Sabía la verdad y no te quise obedecer. Es mejor que le digas eso y te humilles antes que te hagan ñembotabú, porque a Dios no le vamos a engañar. A Dios no le vamos a engañar. Él nos conoce todo, desde nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte. Ellos codiciaron los alimentos que le daban los egipcios. Ellos codiciaron tantas cosas. Porque si bien eran esclavos, pero tenían algunas cosas, ¿verdad? Porque era el pueblo que le servían a los egipcios.
El versículo 7, el segundo pecado. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Ustedes se imaginan ese pueblo que vio las maravillas de Dios? Ese portento de abrir el mar rojo, ese portento de darle maná cada día para comer, ese portento de cubrirle con la nube de día y la llama de fuego de noche. Y dice, porque se tardaba Moisés en el monte Sinaí, estaba recibiendo las órdenes, todo lo que es Levítico, Número, estaba recibiendo Moisés en el monte Sinaí. Y el pueblo, igualito que nosotros, o tardaiteín o la líder, o tardaiteín la pastor, momola ya está. Ya yo peto, ya llegué moco. Más o menos en esa palabra le hablo. Está tardando Moisés. Traigan a Aarón, el copastor de Moisés, imagínense. Aarón entró en cortocircuito y le dice al pueblo, traigan su anillo, su brazalete, todo traigan. Y le hace un becerro de oro para adorarle. Pero uno tiene que ser estúpido para adorar esas cosas. Y empiezan a adorar. Qué tremendo. Igualito que nosotros. Analizan por tu corazón. Y si sos sincero, es que cada uno de nosotros, cada ser humano, viene con un hueco en tu corazón, en el corazón. Cada ser humano nace con un hueco en tu fuero interno, en tu corazón. Y tenemos la necesidad como seres humanos de adorar a alguien. Y si no adoramos a Dios, ¿a quién vamos a adorar? A cualquier macana que nos pase enfrente. Cada uno de nosotros nace con un hueco en el corazón. Y tenemos la necesidad imperiosa de adorar, de rendirle culto. Y ese pueblo enseguida empezó a adorar al becerro de oro y Guatamina calcula. Ya se olvidaron de Dios. Y estamos hablando de pueblo relativamente primitivo, pero en fin. Qué pena, ¿verdad? Idólatras. Y no es idolatría, esto suelo decir yo, adorar o arrodillarse o prenderle una vela al retrato de la Virgen María, ni acá. La Virgen María aquí en Luque se llama Virgen del Rosario, ustedes sabían, pero es la misma Virgen María, solamente que la Virgen María luqueña es Virgen del Rosario. ¿Veis a quién la lleva? Los católicos pues. Y sí, en Asunción, ahí en el barrio Don Bosco, ahí la Virgen María se llama María Auxiliadora. Ese es en la Argentina, Virgen de Luján. Y se dan cuenta la necesidad del ser humano de adorar a alguien. Eso está dentro de vos. Y quiero que te analices si estás adorando realmente al Dios verdadero o hay otro Dios en tu corazón. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. Amén.
Seguimos más. Dice el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué les parece? 23,000 israelitas murieron porque tuvieron relaciones inmorales, tuvieron inmoralidad sexual con los pueblos con quienes iban encontrándose en el camino. Yo creo que acá todos estamos viviendo correctamente, cada uno con su esposo, con su esposa. No agrada a Dios la inmoralidad sexual. No agrada a Dios. Y eso es un pecado ante Dios. Así que tenemos que arreglar urgente, lo antes posible, si algunos estamos en esa situación. Y seguimos. El versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Aparecieron serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? A ver, ¿quién se anima? David. Está escribiendo exactamente qué es tentar a Dios. Explícanos. Ah, bueno. Probarle. Realmente, de una forma mi vida pasada he tentado Hace de cuenta como los lunes los varones te suelen tentar, te dicen maestra amena y una cantidad de cosas en forma de tentación, ¿verdad? Y hace de cuenta eso llevar al plano de tu relación con Dios. ¿Cómo le podemos tentar? A ver. Un poco más fuerte, por favor. Abusar de la bondad de Dios. Abusar De la bondad de Dios. de la bondad de Dios, sí. Desafiar a Dios. Su autoridad. Talla poca tu puedo así total, ñande ya y bueno y te leí, se perdonata, ¿no? Flaquear en mi fe. Flaquear en mi fe. Flaquear en tu fe. Hermana Mariela, vos que sos pedagoga. Una manera de tentar a Dios, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cómo si yo soy hija de Dios? ¿Dónde está Dios que me pasó esto? Amén. Qué buen ejemplo, gracias. Y muchos le tientan a Dios eso. Así, vaya veñan de yara. Vaya vea. El bandido que le tengo a mi vecino nunca ni dañatina. Sega tú, paitese cuánto caracha había. A veces nos pasa eso, Pastor, yo creo que es también hacer lo que uno quiere, pensando que Dios siempre le va a perdonar. Ahí está. Es muy importante. Decir un poquitito más fuerte. Yo creo que es hacer cada uno lo que quiere, pensando que Dios siempre le va a perdonar. En su misericordia siempre vamos a obtener el perdón. Eso es tentar a Dios, abusar de su misericordia. Dios no es bueno. ¿Cómo veo si Dios es bueno? Y algunos te discuten que no hay infierno, que no hay... Pues como si Dios es amor, me va a mandar al infierno. ¿Cómo no te vamos a hablar del infierno? Tentar... Tentar también sería la desobediencia a Él. Claro. Que no, Dios te está diciendo que no hagas tal cosa, esa es su palabra, pero sin embargo lo que estás haciendo, eso no es obedecer. Y de esa manera uno le está tentando a Dios. Sabes que no tenés que hacer, pero sin embargo lo estás haciendo.
Sí. Gracias, gracias Jorge. Tentar hacer a Dios es, sabemos bien lo que tenemos que hacer y estamos ahí en dos aguas. Hacer justicia propia. Ir contra todos los principios De Dios también. Gracias Antonia. Justicia propia. Justicia por propia mano. No, de la forma. Palabra, en hecho. Amén. Pastor, puede ser también usar lo que Dios puede hacer para manipularle. Como que vos podés hacer, ¿por qué no haces? Es un desafío, básicamente es un desafío, ¿verdad? Queremos manipular, torcer el brazo de Dios para que Él haga algo en nuestro favor. A nuestro favor. De distintas maneras uno puede tentar a Dios. Distintas maneras. Pero que todo se convierte en tentar a Dios cuando todo lo que hacemos nos favorece a nosotros. O sea, con el beneficio egoísta. Todo a mi favor. Todo a mi favor. Mía es la revancha. Y el Señor dice, mía es la venganza. Y por último, el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso yo creo que es un pecado que está muy pegado a nosotros. La murmuración. Murmuración es decir algo sin estar seguro de lo que estoy diciendo. Si no se coja, emite. Famoso, y vos comprobaste, no se coja, emite. Famoso paraguayo, Ja, ente gocé. Famosa frase, ja, ente gocé. Pero ni sabe, y a lo mejor es totalmente al revés, ¿no? Pero ja, ente gocé. Y sí, así más. Y esa es la murmuración. Aprendamos a vivir sin murmuración, porque este pecado, hermano, está tan metido en nuestra carne. Demasiado queremos hablar y queremos decir algo contra alguien. Estarlo ahí nos pica lo amor, demasiado queremos hablar. Tenemos que pedir al Señor que refrene nuestra lengua para no hablar mal. Y ahí todos estamos metidos. Ustedes no se imaginan lo que yo tengo que luchar con eso. Todos estamos muy metidos dentro de nuestra carne. Nuestros hermanos, del pastor, de su esposa, de sus hijos. La Biblia dice, el que es capaz de refrenar su lengua, será capaz también de refrenar todo su cuerpo. Parece el no poder dejar de caer en el pecado es porque no aprendemos a controlar el camino. Sí, gracias que nos hace recordar eso. Dicen los entendidos que aquel que sabe que domina su estómago es capaz de frenar cualquier otra tentación. Algunos de nosotros ñan de varias dicen añade más ya taca ni me mina si alguna empanada misma porque ya taca es increíble, che, en el paraguayo, increíble.
murmuración. Y dice más, con esto terminamos. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo. Imagínense, estos 5 pecados lo escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo, porque evidentemente son los 5 pecados más cercanos a nosotros. Fácilmente caemos en esto. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina así: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos ayude a desarraigar estas cosas, estos 5 pecados que no les permitió al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Imagínense, solo 2 entraron, salieron 2.500.000 y solo 2 entraron. Keila, ¿quiénes entraron? 2 personajes. Vos sabés, vos te querías de la escuela dominical, será de memoria, papá. No, Aarón era el sacerdote. Josué, 1. ¿Y el otro, su compañero? Caleb. Josué y Caleb. Solo 2 entraron. Imagínate, 2.500.000 salieron. Y solo 2 entraron. El resto dice que quedó tendido en el desierto. Qué triste es la historia. Qué triste es la historia. Qué triste es la historia. Analicémonos, miremos hacia adentro, retrospectivamente, mirar hacia adentro y veamos si no tenemos estos 5 pecados que no les permitió al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Y pidamos misericordia al Señor y que su gracia vamos a recibir. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a prepararnos para ir terminando la reunión. Vamos a cantar un coro. Amén, amén, amén. Señor, vamos a ponernos en pie si podemos. Señor, examínanos. Hoy es día de examen. Examíname, oh Dios, y ve si en mi corazón hay alguna mancha, hay algún vestigio de estos 5 pecados que no les permitió a tu pueblo Israel entrar en la tierra que fluye leche y miel. Les dejó afuera. Solo Josué y Caleb entraron, Señor. Señor, queremos confesarte, Señor, que te necesitamos desesperadamente. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Y renunciamos, Padre, a toda codicia, a toda idolatría, a toda fornicación. No queremos tentarte más, Señor, y a toda murmuración. Guárdanos y mantén nuestro corazón enfocado en ti. Señor, estamos viviendo tiempos muy importantes donde se define, Señor, el destino de nuestras vidas, de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Ayúdanos. Queremos ser encontrados
justos. Queremos escuchar de tus labios: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor